recordando que esta hermosa historia ya cuenta con 2 capítulos, y arriba a la derecha podrás encontrar la lista de reproducción para que lo encuentres más fácil. Pero antes, un saludo a esas personitas que siempre me apoyan, y en este hermoso día están de cumpleaños, de parte de la familia Inata. Muchos besos y abrazos. Empecemos. Más adelante, podemos ver a la pequeña comiendo, y esta menciona que cree que se va a enfermar, y se queda muy pensativa, y en ese instante observa a su padre, el duque, y ésta se queda en silencio, y mientras su padre come, menciona que no, porque también tiene que acostumbrarse al duque, y en ese instante dice que comerá bien, y le pide a su papá que también disfrute de su comida, y menciona que lo dijo con una gran sonrisa tanto como le fue posible, pero el duque se quedó en silencio, y la pequeña menciona que es tan frío que no servirán sus esfuerzos, pero ésta dice que mejor va a comer, y en ese instante podemos ver que su padre se queda mirándole de reojos, y más adelante, la pequeña empieza a comer pudín, y menciona que le gusta el pudín, y ésta está sorprendida porque sabe cómo malvavisco, pero unos segunditos más adelante, la pequeña se ve un poco deprimida porque ya se lo comió todo, y dice que había pudín, pero ahora ya no, pero en ese instante, su padre le dice que se lo coma, y esto deja un poco incierta a la pequeña, ya que le dio su pudín, y cuando la pequeña mira a su padre, lee el periódico, y esto mientras toma una taza de té, y la pequeña se pregunta que qué sucede, porque ella pensó que él estaba ignorando, pero ésta también mira a su padre de reojos mientras se queda en silencio, y menciona que es un poco como, puedes pedirle que te dé un bocado, pero el duque se queda bastante sereno y continúa en lo que está, y la pequeña se pregunta que por qué se preocupa, y menciona que lo intentará pueda o no, porque dijo que construiría una relación, pero ésta sigue comiendo, y entonces se queda en silencio, y dice que comerá bien, pero se ve un poco decaída, y menciona que lo sabría si tuviera un padre, pero por otro lado, podemos ver una taza, y también la hermosa pero fría cara del duque, y éste observa a la pequeña, la cual se pregunta que qué le pasa. Y en ese instante, el duque le pregunta a la chiquilla que por qué se está pegando, y la pequeña se pregunta que qué significa eso, pero en ese momento, unas manos enormes se acercan a la pequeña, y ésta vuelve a asustarse, pero es el duque que le carga repentinamente y se marcha con ella, pero la pequeña menciona que eso le espantó, y ahora que lo piensa, normalmente no debería estar en la mansión cuando ella despierta, y se pregunta que si acaso le esperó a propósito, y también se pregunta que qué está tratando de decir, pero después de esto, pasamos a otro escenario, donde vemos a una persona escribir, y este es el duque mientras sostiene a la pequeña en sus piernas, la cual está bastante impactada, y menciona que no, eso no es todo, pero un poco decaída dice que no lo cree, y la pequeña se pregunta, que por qué está haciendo eso, que sí es, porque dice que no le gustan los extraños y permanecerá unido a ella de ahora en adelante, pero el duque se queda en silencio e inexpresivo, y la pequeña dice, que no es como si le estuviera haciendo daño, pero su cara es demasiado inexpresiva, pero también le dio su pudín, y eso es algo que está un poco, pero seguro salió bien como estaba previsto, y esta menciona que su plan de supervivencia es mirar a menudo, sonreír y construir vínculos fuertes, y tiene que aprovechar ese impulso, y en ese instante pone una carita bastante tierna, y esta misma se pregunta que por qué está tan avergonzada, pero ésta empieza a mover la cabecita, y dice que no varias veces, porque ese no es el momento, y tiene que ir a buscar un medio. Pero su padre, el duque, se quedó observándolo un poco extraño e incierto, y en ese instante le pregunta que qué le pasa, pero la pequeña menciona que está bien, y en momentos como ese debe tener cuidado, y la pequeña le dice que sucede que acaba de ver algo bonito, pero ésta menciona que no, y tiene que pensarlo, pero en ese instante llega a Ana, y le dice al duque que ese día la dama más joven iba a recorrer las salas del templo, y la pequeña se asusta, y menciona que no le puede decir eso. Y se pregunta, que qué pasará si le regaña por ir a ver las reliquias familiares, porque quizás eso pueda romper los lazos. Pero la pequeña se sorprende un poco, y se pregunta que qué está pasando. Y ésta levanta su cabeza, y menciona que de ninguna manera, y se pregunta que si lo va a hacer en ese instante, porque es una reliquia familiar, pero se pregunta
si puede ir a verla así, y esta menciona que él tiene papeleo amontonado, y pregunta que se irá así también. Y se pregunta que qué estará pensando, porque tal vez, pero dice que no, no puede ser, y en ese instante el duque se marcha, mientras vemos al teniendo un poco preocupado, y la pequeña menciona que ella es muy ingenua e inmadura, porque ese mundo del Rofa no es tan fácil del todo, y dormida o despierta tiene que cuidar su espalda y no olvidarse de eso. Pero ésta se pregunta, que sí podría ser que el duque es un villano, que en realidad es buena persona, y después de esto, podemos ver que la pequeña llega a un salón bastante lujoso, y ésta está muy sorprendida, y mientras su padre le carga, ella observa por todos los contornos, y menciona que diría que es la habitación del templo, y no solo es un solo tesoro, sino que es un botín, pero en ese instante algo llama su atención, y ésta menciona que esos son los libros antiguos que son muy valiosos, pero lo que está buscando, y ella pero dice que espere, y se pregunta que si es un libro, y en ese instante, el sistema le pregunta al lector que qué pasa, y la pequeña menciona que la ventana de notificación le llamó lector, y el sistema le pregunta que qué habilidades son adecuadas para el lector, porque cuando explicó prisa y efectivo, dijo que era una habilidad perfecta para el lector, y la pequeña menciona que eso es, y en ese instante llama a su papá, y le pregunta que qué es ese libro, y éste le dice que es un sello, y la pequeña le pregunta que cómo que un sello, y podemos ver que el diablo sale y se ríe, pero éste dice que no es el diablo, mientras que la pequeña se pregunta que si no estará el diablo sellado ahí, pero ésta se queda incierta, y se pregunta que por qué su padre le aplica un poco de fuerza en su brazo, pero en ese instante, el teniente le pregunta a la señorita que si está bien, porque es un sello, pero nada está sellado en ese momento, así que no tiene que estar tan asustada, pero la pequeña dice que no, ella está bien, y se pregunta que si su expresión era tan extraña, pero el duque se queda en silencio, y la pequeña se pregunta que si su padre pensó que estaba asustada, y en ese instante, la pequeña prota pregunta que si no hay nada en él. Entonces, ¿por qué mantenerlo ahí? Pero el duque le dice que es porque es el tesoro del primer duque, y la pequeña se ve asombrada, y dice que eso debe ser muy antiguo, y pregunta que si puede tocarlo. Pero en ese instante, el duque iba a decir algo como para no dejarla, pero ésta hizo una carita, y le preguntó a su papi que si entonces no puede. Pero el duque se quedó observándola con la mirada de siempre y se quedó en silencio. Y la pequeña dice que al parecer no funciona, mientras que el duque se ríe, y dice que probablemente sea porque no está en buen estado de conservación, y la pequeña se pregunta que qué debe hacer ese día, porque por el momento una retirada táctica sería lo mejor, pero en ese instante aparece la pantalla de notificación frente a ella, y esta dice que una misión inesperada ha llegado, y la pequeña pregunta que qué es, y ésta dice, mejor piedad Phil, y le dice al lector, que tiene un instinto sorprendentemente bueno, también le da las felicitaciones por descubrir el medio de invocación, pero parece que se ha encontrado con un problema, pero las montañas están para escalarlas, y los mares para cruzarlos, y el sistema le pregunta, que si no estará pensando en una retirada táctica. Y otra notificación, que dice que los lectores de Rofa no retroceden ante situaciones como esa, y el sistema le pide que demuestre sus habilidades, y la condición es persuadir al duque Paeraton para obtener el medio de invocación, y la recompensa son 5.000 boletos de extracción de efectivo, y esto mientras la pequeña se queda en silencio, pero le pregunta el sistema que si acaso está loco, y que qué pasa si pierde la vida mientras busca un desarrollo rápido, porque la gente debe tener cuidado, pero en ese instante, el teniente y el duque la miran extraño, y ésta se asusta bastante, y además no sabe cómo hacerlo, pero en ese instante le llega una notificación subrayada, que dice que la penalización por el rechazo de misión es perder la vida, y la penalización por el fracaso de la misión también es perder la vida, y la pequeña tiene una sonrisa extraña, y menciona que seguramente no es que quiera perder la vida, y en ese instante el duque se queda observándola, pero la pequeña menciona que si no lo hace, morirá, y si falla también lo mismo, y éste empieza a maldecir al maldito demonio, pero su padre la mira muy extraño, y en ese instante otra notificación, que le dice que los beneficios de aceptar misiones es que puede activar las pistas,
y la pequeña se pregunta, ¿qué cómo qué pistas? Que si acaso le da un biberón y medicina, pero ésta se pregunta que qué es la elección simpatía, y menciona, que sea lo que sea, si tiene alguna pista es mejor que se haga con ese libro ahora. Y a esta le llega otra notificación, has aceptado la misión como beneficio, y las pistas se activan mientras la misión está en proceso, y entonces la pequeña se ve un poco decidida, y dice que está bien, y pide que le den una pista, si es posible como una opción, pero en ese momento se queda en silencio, y en sus ojos aparecen unos corazoncitos, y ésta se pregunta, ¿qué es eso? Que por qué en la mejilla del duque, y podemos ver que en la mejilla del duque apareció un corazoncito, y la pequeña se pregunta, ¿qué es el corazón dibujado en él? Pero la pequeña menciona, que cree que le queda bien el corazoncito, pero dice que no es momento de pensar en eso, y se queda observando detenidamente, y sigue mencionando, que el hecho de que apareciera un corazón en la mejilla del duque, y ésta se imagina dándole un beso en la mejilla a su padre, y un poco preocupada, se pregunta que si acaso significa que debe darle un beso al duque en la mejilla, y también menciona, que no debió haber confiado en el diablo, pero en ese instante, el duque le dice a la pequeña que se ve extraña, y parece una rana estrangulada, pero la pequeña menciona que tiene que calmarse, porque una pista es solo una pista, y las condiciones no tienen nada que ver con el beso, y la pequeña se pregunta, que si acaso al darle el beso logrará persuadir al duque. Y en ese instante ésta llama a su papá, y el duque la mira inexpresivamente, y en ese instante, la pequeña le dice que tendrá mucho cuidado con él, y le pide, que sí puede permitirle el libro esa vez, pero su padre se queda en silencio, y la pequeña dice, que cree que el libro debe sentirse muy triste ya que nadie lo ha leído desde hace 100 años, y el duque se queda mirándola, y la pequeña dice, que va a ser muy responsable y no lo perderá, y en ese momento pone una carita linda, y le pregunta que qué dice, pero éste le mira con bastante aterror, y la pequeña se pregunta, que por qué le miras tan fríamente, y en ese momento se ve bastante aterrada, ya ésta menciona que sus manos, porque siente como que los brazos del duque le presionan, y se pregunta, que si es que quiere estrangularle, y le pide a alguien que le salve, pero en ese momento, la pequeña se pregunta que por qué los corazones están aumentando, y ésta exclama a Dios, preguntándose que qué está sucediendo, pero dice, que en ese caso no tiene otra opción, y en ese instante abre sus bracitos y llama a su papá, y el duque le pregunta que qué quiere, y ésta menciona, que el duque no tiene idea de lo que está a punto de hacerle, aunque se pregunta, que si no es mejor que lo sepa, pero ésta menciona que está bien puede hacerlo, y en ese instante le da un lindo beso, que deja al duque bastante sorprendido, pero bastante sorprendido, y la pequeña se ríe de una manera extraña, y las personas atrás del duque se ven bastante sorprendidas, y unas hasta exclaman adiós, y preguntan que si acaso los ha besado, pero el duque sigue en silencio, y la pequeña dice, que su rostro ahora es inexpresivo pero sigue siendo muy guapo, y en ese momento, la pequeña se ve un poco preocupada, pero ésta llama al duque, y en ese instante, el duque empieza a emanar una fuerte aura, y la pequeña grita que no, pero segunditos después, todo empieza a calmarse, y frente a ella está el libro y ésta está bastante sorprendida, mientras que el teniente le grita a su excelencia, y la pequeña grita que es su libro, pero en ese instante su padre empieza a jugar con el libro, y la pequeña se pregunta, que si acaso se está burlando de ella, pero en ese instante el libro empieza a emanar algo negro, y el duque dice que no tiene nada de malo, y dice que a pesar de que no ha encontrado que tenga algo malo en ese momento, no quiere decir que no tenga algo malo oculto, y la pequeña se pregunta, que si acaso el duque está preocupado por ella, y menciona, que el hecho de que le haya quitado el libro, no es que temiera que dañara el libro, sino que fuera peligroso, pero el teniente llama a su excelencia, y le dice que se trata de una reliquia que forma parte de la historia del ducado Paeraton, y fue de apoyo para el primer duque, y si la señorita por casualidad lo estropea, pero en ese instante el duque gira hacia atrás con una mirada terrorífica, y le pregunta, que si es su libro, y éste pone una carita estúpida y se queda en silencio, mientras que la pequeña menciona que bien, porque ese es su padre, y en ese instante, con caritas extrañas la pequeña toma el libro, y dice que su papá es el mejor, y el duque le pregunta,
que si el mejor, y la pequeña dice que sí es el mejor, pero menciona que por favor quiere que le dé el libro, ya, y se pregunta que si acaso hay un corazón otra vez, pero menciona que realmente siente que su vida está en juego, y ésta le vuelve a dar otro beso a su padre, pero éste se queda quieto, y la pequeña se pregunta que si acaso le habrá gustado al duque el beso que le ha dado, o que sí es, que sus acciones han sido muy tontas, pero ésta menciona que ahora se da cuenta de que su expresión se ha vuelto muy fría, pero como era de esperar, y menciona que de todos modos si podemos ver que ésta tiene el libro, y tiene una mirada extraña, pero pone su mano en él, y en ese instante se queda incierta, y le llega una notificación, adquisición de medio de invocación, misión de prueba de valor ha sido completada. Con éxito, misión Asobediente 1. Ha sido completada con éxito, recibe una recompensa de 500 en efectivo, y como recompensa extra, recibirá 5,000 en efectivo, y la pequeña se ve muy complacida, y menciona que parece que ya ha salido de la crisis, y además tiene 5,000 en efectivo, y éste está bastante feliz, y en ese instante le llega otra notificación, el vizconde Ekel, principal ayudante del duque Paeraton te admira, y la pequeña se queda incierta, mientras que le llega otra notificación, que dice que Heinz, el mayordomo del duque, Paeraton, le respeta, y las sirvientas también le respetan, y su influencia crece ligeramente en el ducado Paeraton, y recibe 500 en efectivo, y la pequeña se ve bastante sorprendida, y se pregunta que si acaso recibirá dinero si es del agrado de más personas, y todos se quedan mirando extrañamente, pero se pregunta que por qué admiración y respeto, pero le llega otra notificación. Además, dado que el objetivo de persuasión el duque Paeraton tiene la mejor satisfacción, se le otorgará recompensas adicionales, y la pequeña se pregunta que como qué persuasión, pero su padre se queda observándola extrañamente, y la pequeña se pregunta que si con esa expresión acaso el duque se siente muy satisfecho, pero en ese momento, su padre le pregunta que si ya terminó, y ésta le dice que sí, y menciona que cree tener una nueva misión, pero la revisará después, y después de esto pasamos a otro lugar, y la pequeña menciona que le ha llevado con él, pero sinceramente quiere volver a su habitación para verificar su dinero y las recompensas adicionales, pero ésta se ve un poco decaída, y menciona que también quiere revisar el contenido del libro y sus habilidades, pero ésta está en una reunión, y dicen que los inversores acuden en masa al negocio de extracción de piedra de maná dirigidos por el marqués Tarenka, pero hay algo extraño, porque incluso se ha dicho que el ducado Paeraton ha invertido en él, por lo que no se trata de un simple rumor, y si su excelencia no lo hubiera ordenado que vigilara al marqués Tarenka, habría ido, pero el duque solo se queda observando a su hija, y otra persona dice que fueron las palabras que salieron de la boca del marqués Chedorel cuando estaba borracho, aunque al día siguiente, cuando estuvo sobrio lo negó todo, y la pequeña se pregunta que por qué ordenó que vigilara al marqués Tarenka, y alguien dice que es un punto que está en juego, y a pesar de todo, la extracción de piedras de maná atrajo a muchos inversores, y ahí está la lista de ellos, y en ese instante el duque la toma, y la pequeña puede mirarla un poco, y menciona que el duque del Batren, duque Iscamil, marqués Chedorel, y al parecer es una lista muy grande, pero el duque dice, ¿qué nobles de alto rango están involucrados? Y alguien pregunta que si no es extraño, porque si las piedras no contienen maná en su interior son piedras de dinero, y se debe tener la seguridad de que las piedras extraídas contengan maná, pero en ese instante, el duque dice que puede asegurarles que alguien se atrevió a decir que el ducado Paeraton está invirtiendo en el negocio de extracción de piedras de maná, y el marqués debió estar muy borracho, y pregunta que dónde habrá escuchado esas tonterías, y alguien dice que se desconoce la fuente, porque el marqués Chedorel solo mencionó eso, pero pudieron averiguar que los duques Bastren y Escamil invirtieron al mismo tiempo que el marqués Chedorel, y el marqués Chedorel ha estado asistiendo muchas fiestas y clubes, pero los duques del Bastren y Escamil se han mantenido al margen de todo, y no ha habido una ocasión en la que hayan estado los tres juntos, y la pequeña se pregunta que si entonces fue uno de los dos, pero en ese instante, el duque dijo que entonces fue uno de los dos, y la pequeña se pregunta que si acaso pensaron lo mismo, y el duque dice que puede que los
dos hayan pensado que el ducado Paeraton va a invertir en ello, y es posible que el marqués Tarenka les haya hecho creer eso, y en ese instante todos se quedaron en silencio, y la pequeña se vio bastante sorprendida y se tapó la boca, y se preguntó, que si acaba de decir eso en voz alta, y hasta aquí la tercera parte de este video, y comenta si quieres la parte 4.